Esta es la guía de trabajos prácticos del práctico número 3 que está en el campus, donde tienen una serie de ejercicios que tienen que resolver y al final de eso tienen un ejercicio resuelto, que yo le he puesto ejemplo de cálculo, para que ustedes vean cómo es el procedimiento para calcular el desarrollo en serie trigonométrica de Fourier de una función. Y le vamos a dar una miradita ahora para que vean el procedimiento de cálculo que les acabo de contar y algunas cositas más. Acá yo les puse lo mismo que estábamos viendo recién, la expresión en serie de Fourier de una función, y acá abajo las fórmulas para calcular los coeficientes. Bien, acá dice, según el enunciado, para el ejercicio número 8 tenemos f de t. Esta es la f de t, la función del tiempo, a la que le tenemos que encontrar la expresión en serie de Fourier. Es una función definida por partes. Fíjense que dice f de t vale menos 1 para t mayor que menos 2 y menor que 0, y vale 1 para t mayor que 0 y menor que 2, con periodo t igual 6. Acá abajo está la gráfica de la función, y fíjense que tenemos, como se dice, en este intervalo, desde 0 hasta 2, la función vale 1, lo que tengo acá abajo, la función vale 1, ahí tenemos 1, y desde menos 2 hasta 0, la función vale menos 1. Desde menos 2 hasta 0, la función vale menos 1. Y la función es periódica con periodo t igual 6, o sea que cada 6 unidades de tiempo la función se repite. Acá tenemos 3 y acá tenemos menos 3. O sea que todo esto representa un periodo o un ciclo de la señal. Fíjense, si yo marcara desde acá hasta acá, ahí, si marcara todo eso, fíjense que este dibujito se empieza a repetir acá, ¿sí? Y lo mismo para atrás, se va repitiendo el mismo dibujo, es decir que tenemos esta señal periódica. Bien, seguimos bajando. Y acá hago algunas consideraciones, que esto después léanlo, y en este apunte que les mostraba recién de serie de Fourier yo explico un poquito esto de las funciones pares e impares y algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que estamos trabajando con una función impar. Una función impar cumplía con la condición de que f de menos t es igual a menos f de t. ¿Sí? Esa era la definición de función impar. Fíjense que acá se cumple, por ejemplo, si tomamos t como 2, f de menos 2, f de menos 2 vale menos 1, es igual a f de 2 con signo cambiado. F de 2 vale 1, si le cambio el signo es menos 1, cumple con la definición, entonces es una función impar. Al ser una función impar, lo que sucede es que, como dice acá abajo, coeficiente a sub 0 y a sub n valen 0. Sí, eso después, como les digo, ustedes cuando le den una leída, estudien un poquito más este tema, van a entender. Si no lo entienden, después me lo preguntan, ¿por qué pasa esto? Pero esta es una consideración que nos simplifica mucho el cálculo, porque si la función con la que estamos trabajando tiene algún tipo de simetría, ya sea simetría par o simetría impar, teniendo estas consideraciones podemos evitar hacer cálculos innecesarios, porque acá si nos pusiéramos a calcular coeficiente a sub 0 y coeficiente a sub n, llegaríamos a que nos dan 0. Entonces haríamos un montón de desarrollo matemático totalmente en vano, porque vamos a llegar a que nos da 0. Teniendo estas consideraciones previas, nos ahorramos todo ese cálculo. Entonces, lo único que tenemos que calcular es el coeficiente b sub n. Como yo les puse acá, solo calculamos b sub n, ¿sí? Bien, acá hago otras consideraciones, ahí explico un par de cosas que después ustedes las van a ver. Lo que explico acá es que, en este caso, como f de t es una función impar, y la función seno
acá estoy resaltando la fórmula para calcular b sub n. Fíjense que tenemos f de t, que es nuestra función impar, y la función seno es una función impar también. La multiplicación de dos funciones impares nos da como resultado una función par, y si se hace la integral en un periodo de una función par, el resultado es lo mismo que integrar en medio periodo, es decir, desde 0 hasta t sobre 2, y multiplicar el resultado por 2. No voy a entrar en mucho detalle con eso ahora también para no perder tiempo, eso está explicado acá en la guía, pero se los digo porque acá abajo, fíjense que la integral que se resuelve, que es esta que yo escribí acá, para calcular b sub n, va desde 0 hasta 2. Bien, y otra cosa, ¿por qué de 0 hasta 2 y no desde 0 hasta 3? Porque dijimos que el periodo era 6, 6 dividido 2 nos tendría que dar 3. Y porque acá la función tiene un valor 1 hasta t igual 2. De 2 a 3, que es donde termina el periodo, si este 3 sería t sobre 2. Dijimos que t es 6, 6 sobre 2 me da 3. Pero estamos integrando hasta 2. ¿Por qué? Y porque acá la función vale 0. ¿Sí? En este intervalo entre 2 y 3 la función vale 0. Entonces estaríamos integrando un 0. O sea que eso nos daría como resultado 0. Directamente calculamos la integral desde 0 hasta 2, que es donde tenemos este valor 1. Y por eso hacemos entonces la integral desde 0 hasta 2. Y fíjense que tenemos, según la definición, como teníamos recién, tenemos esto es 2 sobre t, 2 sobre 6, por la integral desde 0 hasta 2, por estas consideraciones que yo les dije recién, y tenemos este 2 multiplicando, que este 2 aparece por lo que estamos integrando en medio periodo. De 1, ¿qué es este 1? Y este 1 es la f de t, que solamente tomamos el 1 por esa otra consideración que yo les dije, que integramos desde 0 hasta 2 y la función vale 1. Voy a borrar esto, por el seno de n omega 0t, que esto sale de la definición del coeficiente b sub n, ¿sí? De la fórmula de cálculo. Resolvemos esta integral, es una integral realmente sencilla, porque fíjense que solo es una función seno que hay que integrar, y tiene que tener algunas consideraciones ahí, cuando ustedes lo vean se fijarán si lo entienden, si no después me preguntan. Y llegamos al resultado, que es esto que tenemos remarcado acá abajo. Fíjense como les decía, este resultado es una función de la variable n. Fíjense que aparece la variable n acá, y la variable n, lo voy a marcar con esto, aparece la variable n acá, y la variable n acá, ¿sí? Esta expresión entonces, que es el resultado, es una función de la variable n. ¿Qué nos va a estar dando esta expresión? Y como les dije recién, reemplazándola en la expresión de la serie trigonométrica de Fourier, que es esto que tengo acá abajo ahora, esto que tengo acá abajo es la expresión en serie trigonométrica, que ha cambiado un poquito la forma. ¿Por qué? Porque no tengo a sub 0, no tengo a sub n y tengo solamente b sub n. Entonces acá, todo esto que yo he puesto acá entre llaves es b sub n, esto que tenemos acá arriba. Y acá es el seno de n por omega 0t. Acá omega 0 ha sido reemplazado por 2pi sobre t, por eso queda pi sobre 3. Y acá yo les he puesto algunos valores de b sub n según los valores de n, o sea, sería como una especie de desarrollo de la sumatoria. Desde n igual 1 lo hice acá hasta n igual 7 para mostrarles a modo de ejemplo. Y todo eso me da estos valores que están acá, B1 igual a 0,955, B2 0,477, B3 0, B4 y así sucesivamente vamos teniendo estos valores
¿Qué son estos valores? Como les decía recién, son valores de amplitud que están multiplicando a la función seno que tenemos acá. Y al desarrollar la sumatoria, tenemos esas amplitudes que multiplican a la función seno, que a medida que avanza el índice de la sumatoria n, vamos teniendo las armónicas de la señal. Y todo eso se va sumando. Yo les voy a mostrar ahora esto mismo que están viendo acá en esta gráfica, pero se los voy a mostrar con el programita, que yo hice esta gráfica para que lo hagamos término por término y eso queda mucho más didáctico y es una explicación que aclara mucho lo que estamos haciendo con la serie. Ahí está, ustedes van a estar viendo en pantalla ahora dos gráficas, una que dice componentes armónicas y otra que dice serie trigonométrica de Fourier. Lo que estamos viendo en la que dice componentes armónicas sería cada uno de los términos de la serie a medida que va avanzando el índice n, ¿sí? Y a la de abajo, que dice serie trigonométrica de Fourier, es la sumatoria de cada uno de esos términos. En este caso, en el programita que yo hice para mostrarles esta gráfica, he puesto que el desarrollo de la serie tenga un solo término. Por eso aparece acá una función seno. Fíjense que es una función seno porque los ejes los tendría acá. Tendría eje de las y ahí y eje de las x acá. Así que es una función seno, por lo que empieza en 0. Y la serie trigonométrica es la misma función seno. ¿Por qué? Como les dije, estamos considerando un único término. Entonces ese término es igual a lo que me devuelve la sumatoria. Voy a poner ahora dos términos para que ustedes vean lo que pasa y voy a ejecutar el programita. Ahí está, fíjense lo que pasó. Apareció acá arriba, en la gráfica de arriba, la segunda armónica, ¿sí? Que es la que está multiplicada por n igual 2. Fíjense cómo vemos que en lo que era un ciclo de la fundamental, que es esta que tenemos acá, hasta acá llegaba un ciclo de la fundamental, caben dos ciclos de la segunda armónica, ¿sí? Por lo que la frecuencia está multiplicada por 2. Y fíjense lo que pasó acá abajo. Al sumar estas dos señales, esta otra de acá abajo empezó a modificarse. ¿Sí? Ya no es el seno puro, sino que está como un poquito deformada la señal. Vamos a ver ahora qué pasa. Voy a agregar otro término más. Agregué otro término más. Habíamos dicho que para n igual 3 nos daba 0, entonces por eso no hubo ninguna modificación. Voy a agregar ahora otro más. Voy a poner n igual 4. Ahí está. Apareció otra, que es la que está acá en violeta, un poco más chiquita. Fíjense también que va disminuyendo la amplitud. ¿Sí? Eso es lo que hace el coeficiente. Y en esta que apareció ahora tenemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, 4 ciclos por un ciclo de la fundamental. O sea que está bien, estamos en la cuarta armónica. Fíjense de nuevo acá abajo, en la serie trigonométrica, la sumatoria, cómo se va deformando la señal. Voy a agregar ahora, que ya vieron cuál es el procedimiento, una buena cantidad de términos, voy a poner 20. Ahí está, y fíjense lo que pasó. Fíjense en la de arriba cómo se ven todos los términos, cada vez de mayor frecuencia y menor amplitud, que ya vamos a no poder distinguir uno del otro por cómo se pone la gráfica, pero fíjense qué interesante lo que está pasando acá abajo. Ahora, esta función empieza a parecerse a la función original de la que nosotros partimos. Voy a poner, le voy a poner 80 términos ahora, porque mientras más términos tengamos, por eso la sumatoria llega hasta infinito, más se va a parecer esa función. Ahí está, y fíjense, ahí tenemos la gráfica, ¿sí? Fíjense esta, cómo se parece, voy a dejar de compartir esa pantalla, a la de, ¿dónde está el práctico? Esta, ¿sí? Fíjense que esta es la función de la que partimos
Y esta de acá abajo es la función, voy a volver a dibujar los ejes que había puesto, es la función que nos está devolviendo la serie trigonométrica de Fourier. ¿Sí? Esto es 0 y esto es 0. Ahí tenemos los ejes. Sí, fíjense que tenemos el ciclo desde -3 hasta 3. Eso es interesante de notar también los valores. Fíjense acá, tenemos -3 y acá tenemos 3. Y acá tenemos amplitud 1 y acá -1. ¿Está? Entonces, a medida que se va desarrollando la sumatoria, se van sumando todos estos términos, que en este caso nos han quedado solo términos seno, porque esta es una función impar y no tiene a sub n ni a sub 0, solamente tiene b sub n, y por eso son términos seno que se van sumando con amplitud y frecuencia modificada, y al sumarse todos esos términos reconstruimos la función f de t. Es súper interesante ver esto de esta manera, a mí me resulta muy didáctico y bueno, como les digo, interesante, uno ahí termina de entender qué es lo que se está haciendo con la serie trigonométrica de Fourier y cómo se reconstruye la función f de t a través de la serie.